Que está grabando ya. Está. Bueno, pues vamos a empezar este estudio. Solo voy a revisar que si se esté transmitiendo. Sí, ¿verdad? Se está transmitiendo. A ver que se escuche. Pues vamos a empezar este estudio. Y bueno, vamos a empezar el estudio de hoy, que es conociendo la voluntad de Dios. Yo creo que esta es una de las preguntas que más se hace en el cristianismo cuando uno empieza a crecer, a entender, a ver cosas que a veces la vida vienen retos, vienen preocupaciones. Yo me empecé a hacer esta pregunta, yo creo, en mi adolescencia. En mi adolescencia es, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué me hizo Dios? ¿Para qué el ser humano está aquí? Empiezas a buscarle sentido a la vida, ¿verdad? Y te empiezas a cuestionar, empiezas a indagar. Y muchas veces yo creo que llegamos a una respuesta, muchas veces insatisfactoria, y nos conformamos y vivimos con esa respuesta que alguien nos dio, bien o mal, pero hemos perdido como el sentido de sorprendernos cada vez con lo que Dios quiere para nuestras vidas, y hemos dejado a un lado esa voluntad general para todo cristiano y voluntad específica para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene diferentes roles en la vida, en la sociedad, tiene diferentes talentos, tiene diferentes vocaciones, llamados, y todo eso es parte de la voluntad general de Dios y específica. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle conociendo la voluntad de Dios. Vamos a tener, no sé si 2 o 3 partes, porque ahorita vamos a verlo de forma general, pero en el próximo estudio o en los próximos vamos a verlo un poquito más aterrizado a nuestra vocación, a nuestro trabajo, a nuestro rol como ciudadanos. Entonces vamos a empezar este estudio. Vamos a empezar a leer Romanos, porque ahí vemos la palabra voluntad, ¿verdad? Nosotros como cristianos, nuestro mayor anhelo o nuestra más grande meta es poder cumplir no nuestra voluntad, como lo expresó Jesús, que no se haga mi voluntad, ¿verdad?, sino que se haga la tuya. Y también en la oración, en el modelo que nos dejó de oración, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, para un cristiano, para un creyente, la meta es vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo vamos a ver en Romanos 12:1. 12:2 vamos a decir, cuando en la versión La Palabra, ¿sí?, dice: no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. La Reina Valera sí dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí hay 3 adjetivos que se le atribuyen a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y a simple vista o a primera instancia a lo mejor no va a ser buena, agradable y perfecta para nosotros en el momento que estamos atravesando las cosas, ¿verdad?
pero podemos descansar que en general o al final o su fin es bueno, es agradable y perfecto. A lo mejor en ese momento no lo vemos, pero podemos descansar en este versículo. Y aquí es algo muy importante que nos dice que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Y este texto le está hablando tanto a los receptores bíblicos originales, ¿verdad? En su siglo, en sus tiempos, tanto a nosotros, ¿verdad? Nos habla porque la palabra de Dios es actual, es presente. Entonces, nos habla a nosotros de no conformarnos al siglo que estamos viviendo y nos llama a ser transformados, ¿sí? La palabra aquí transformados nos dice de la metamorfosis, ¿verdad? Que por ejemplo la mariposa atraviesa por una metamorfosis de ser un gusano o una especie, bueno, un género distinto, atraviesa todo un proceso de transformación y se convierte en otro. Entonces así nosotros, este versículo nos llama a ser transformados, a cambiar la naturaleza esencial de. Entonces nosotros sabemos que antes teníamos otra naturaleza, pero cuando venimos al conocimiento de Cristo y somos hechos nuevas criaturas, ahí está la clave, ¿no? Somos transformados a una nueva criatura, ¿verdad? Es un proceso de transformación, y ese proceso de transformación ocurre cuando nuestro entendimiento es renovado, es hecho nuevo, ¿verdad? Solo así vamos a comprobar esa voluntad de Dios, cuando nuestro entendimiento es renovado. Si nuestro entendimiento no es renovado, no es posible comprender lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere está en su palabra, ¿verdad? Y la palabra dice que para el hombre natural, las cosas espirituales son locura, ¿verdad? No puede entenderlas. Para eso necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, para así poder comprobar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y solo así vamos a poder comprobar esa buena voluntad, ¿sí? Entonces eso es como introducción. Y aquí esta pregunta entonces todo esto nos lleva a preguntarnos cómo y por qué nos creó Dios, a lo que íbamos ahorita. Y aquí lo saqué del libro que a veces comparto las mañanas, del Catecismo de la Nueva Ciudad de Tim Keller. Viene esta pregunta, ¿verdad? Un catecismo, por ejemplo está el Catecismo de Westminster, que también es una serie de preguntas de quién es Dios, quién es la Trinidad, y se contestan de manera profunda. Y este catecismo, este libro, son preguntas fundamentales, y esta es una de las preguntas: ¿cómo y por qué nos creó Dios? Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen, para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos con Él y lo glorificáramos. Y lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria, ¿sí? Vamos a ver Efesios 1:5 para apoyar esta idea. Efesios 1:5 habla aquí de las bendiciones espirituales, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Con el cual nos hizo aceptos en el amado. En la versión La Palabra, el versículo 6 dice: nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. En otras palabras es esto: es un himno, es una canción, es una alabanza, todo lo que Él hace, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, todo esto que Él ha hecho de antemano para nosotros, al final, cuando nosotros venimos a ese conocimiento,
se hace una alabanza de nuestra hacia Dios para darle la gloria a Él. El Salmo 150, el último salmo, concluye, este canto concluye dándole gloria al Señor. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y este versículo pues es clave, ¿verdad? Y es importante. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Sí? Entonces, pues eso, todo lo que respira, pues eso te incluye a ti y a mí. Entonces somos creados para la alabanza de su gloria, como lo vimos ahorita en Efesios. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿sí? A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? ¿A quién pertenece toda la gloria? A Dios, ¿verdad? Y Dios se glorificó por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por todo lo que hizo Jesucristo, Él se glorifica. Entonces aquí dice: sea lo que sea que hagas, hazlo de modo que Jesucristo sea glorificado, ¿verdad? Que Dios sea glorificado, porque a Él pertenece la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver este pasaje, es Isaías 42:8. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? También tenemos que conocer que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Es un Dios celoso, santo, y Él es digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de suprema adoración, y es digno de todas nuestras vidas, todo nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y Él dice: yo no comparto mi gloria, yo no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza. Hay otro versículo que también nos habla de esto, Isaías 48:11. Dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un Dios que no comparte su alabanza y su gloria con otro, porque no hay otro, ¿verdad? No hay otro más digno, no hay otro más santo, no hay otro más alto que nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, concluimos que ¿por qué nos creó Dios? Para alabanza de su gloria, ¿verdad? En otras palabras, para que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? Toda su creación refleja y revela la gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que trae gloria a Dios? ¿Verdad? Y aquí vamos a hablar sobre su revelación, ¿verdad? La revelación de Dios, que sabemos que la revelación más grande y suficiente que Dios nos ha dado, pues es su palabra, su escritura. Entonces, ¿cómo sabemos cómo darle gloria a Dios? ¿O qué es lo que le trae gloria a Dios? Pues hay un manual, ¿verdad? Hay un manual que nos dice cómo darle gloria a Él, cómo vivir, que nuestra vida le dé gloria a Él, que nuestros pensamientos le den gloria a Él, que todo lo que hacemos le dé gloria a Él. Ahí está el manual. Entonces vamos a ver Josué 1:8. Yo creo que
todos nosotros nos lo sabemos, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Ese es un pasaje importante. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, una manera de darle gloria a Dios es amándolo a él, ¿verdad? Amándolo sobre todas las cosas, como es el más importante mandamiento. ¿Y cómo lo amamos? Guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando su palabra. También el Salmo 1 nos habla de esto, ¿verdad? De la ley. El Salmo 19, 9. 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? ¿Cómo es que damos gloria a Dios viviendo una vida recta, una vida santa, una vida con testimonio? ¿Y cómo hacemos eso? Guardando la palabra de Dios. Entonces vemos que somos creados para gloria de Dios, pero ¿cómo sabemos qué es lo que le trae gloria a Dios? En su revelación, ¿verdad? Y para esto hay algo que es una revelación general, pero también hay una revelación especial, ¿verdad? La revelación general de Dios es su creación en general, y lo vemos en Romanos 18, Romanos 1, 18. Bueno, vamos a ver aquí el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Entonces vemos que su poder, vemos al cielo, vemos su creación y decimos, hay un Dios creador, ¿verdad? Hay un Dios poderoso, hay alguien que hizo todo esto, y no hay excusa de llegar a esa conclusión, ¿verdad? El Salmo 19, la primera parte del Salmo 19 nos habla de la creación, de la revelación general. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Tú miras al cielo, ayer todos estaban viendo la luna, ¿verdad? Inconscientemente, todos y cada uno de los que estuvieron posteando fotos y diciendo la luna, inconscientemente le están dando gloria a Dios al hablar de su creación, ¿verdad? Aunque ellos no lo saben, saben que hay algo ahí más grande que ellos, inexplicable. Yo ayer estaba haciendo como que viéndolo, que la Tierra, la Luna y el Sol, ¿verdad? Y en medio la Tierra estaba pasando, y eso pasa una vez al año, puede suceder eso. Entonces estaba pensando en todo eso, y llegando a la conclusión, Dios está atrás de todo esto, ¿no? Entonces dice, y el firmamento, las estrellas, todos los cielos, el universo, anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Hay un canto de Alejandro del Bosque que habla sobre estas cosas, ¿verdad? Y yo la escuchaba, pero no llegas a reflexionar tanto, porque no estamos acostumbrados a cantar con el entendimiento, ¿verdad? A veces cantamos y la letra está bonita y la música, pero dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Quiere decir
que no es una revelación que diga algo, ¿verdad? Como la palabra de Dios, que está en un lenguaje antropomórfico que un humano puede entender, sino simplemente son señales, ¿verdad? Que no se limitan a un lenguaje, ni a una nación, ni a un tiempo, sino que todas las naciones de toda la tierra, a lo largo de todos los tiempos, independientemente de su idioma, han podido llegar a esa revelación general de que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Está diciendo que simplemente sus palabras al final él dijo y fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Entonces eso se convierte en la creación y en la revelación general del hombre, de Dios hacia el hombre. Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Bueno, vamos a ver el 5 en la palabra. Dice, se difunde su sonido por toda la tierra y por los confines del mundo su mensaje. En ellos ha erigido una tienda para el sol, que recorre alegre su camino como atleta, como novio que sale de su alcoba. Sale por un extremo del cielo y en su órbita llega hasta el otro, nada escapa a su calor, ¿sí? Entonces ahí del 1 al 7 está hablando de la revelación general de Dios, que es toda su creación, que cada uno de nosotros puede llegar a esa conclusión. Hay un Dios creador, poderoso, que está ahí. Entonces la creación nos revela que hay un ser supremo y es creador, pero es insuficiente para que el hombre entienda la voluntad específica de Dios, ¿verdad? El hombre ve toda esa creación, pero al ver esa creación el humano no concluye los 10 mandamientos, ¿verdad? No llega a las conclusiones que la ley y los profetas llegaron a decir, ¿verdad? Es muy general, aunque dice la palabra que nadie tiene excusa para reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, es un testimonio limitado, pues es no verbal. No obstante, es universalmente accesible a todos, ¿verdad? Todo lo que les decía, a todas las naciones a lo largo de todos los tiempos han visto los cielos, la tierra y la creación y han dicho, hay alguien que está por encima de todos nosotros y es Dios. La revelación general, o sea, todo esto, la creación, no puede salvar a nadie. Romanos 10, del 5 al 17. Dice, en cuanto a la fuerza salvadora de la ley, así escribe Moisés, quien cumpla la ley encontrará vida en ella. En cambio, de la fuerza salvadora de la fe dice así, no te inquietes preguntando, ¿quién podrá subir al cielo? Se sobreentiende que para hacer que Cristo baje, ni tampoco ¿quién bajará al abismo? Se sobreentiende que para hacer surgir a Cristo de la muerte. Lo que dice la Escritura es esto, la palabra está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu propio corazón, y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que ponga en él su confianza quedará defraudado, y no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, y su generosidad se desborda con todos los que lo invocan. Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel a quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído su mensaje? ¿Y cómo van a oír su mensaje si nadie lo proclama? ¿Y cómo lo van a proclamar si no son enviados? Por eso dice la Escritura, que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pero no todos han aceptado la buena noticia. Lo dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestra proclamación?
En todo caso, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la obra, las palabras de Cristo, ¿sí? Entonces vemos que, ¿qué es lo que nos salva al final? La proclamación del mensaje de las buenas nuevas, y esa fe salvadora llega a nosotros por el oír esas buenas nuevas, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Es como todo un ciclo de proclamar el mensaje. El que lo escucha, si Dios le hace le da la fe salvadora, entiende ese mensaje, lo cree, entonces esa es la manera que llegamos a la salvación, ¿verdad? Y no una revelación general solamente. Pero gracias a Dios también por su revelación especial, que no solamente se queda ahí diciéndonos, sí, yo creé todo y soy un Dios, y háganle como quieran, ¿verdad? Nadie se va a salvar, sino Dios nos revela de ese plan salvador, y lo vemos en la continuación de ese salmo que leíamos, ¿verdad? Ese salmo habla de la revelación especial y la revelación general y la revelación especial. Nos quedamos en el 7. Dice, ahí empieza a hablar de la ley de Jehová. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿sí? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, bueno, aquí ya empieza a hablar sobre otra cosa, pero vemos que hace referencia a la ley, a su testimonio, a sus mandamientos, los preceptos, sus juicios, su verdad. Entonces, todo eso son sinónimos para su revelación especial, que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Este es versículo clave que todos tenemos que memorizar, que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, muy bien. Mira. Así es, 16 y 17 es algo que tenemos que saber todos, que toda la escritura de pasta a pasta es inspirada por Dios, ¿verdad? Inspirada, habíamos dicho que era exhalada cuando estábamos estudiando un poco. Aquí está. Habíamos dicho que era inspirado, revelado por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, nosotros que somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, que seamos perfectos, no nada más así de jalón, sino un proceso, la santificación, y que estemos enteramente preparados para toda buena obra, ¿sí? Entonces, es parte de la revelación especial de Dios, su palabra, y es útil para nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:3 dice, lo vamos a leer primero en y luego en la versión La Palabra. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo necesario para una vida plenamente piadosa mediante el conocimiento de quien nos llamó con su propia gloria y potencia. ¿Sí?
aquí está la clave. ¿Cómo se llega a ese conocimiento? También lo habíamos visto, lo vimos en Romanos ahorita, ¿verdad? Transformamos por medio de el entendimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que entender las cosas. Para entender tenemos que conocerlas. Entonces, todo lo que necesitamos para vivir una vida recta está en la palabra de Dios, ¿verdad? Si no está ahí, es porque en realidad no lo necesitamos. Entonces, todo lo que la palabra de Dios pudiera contener, nos corresponde a nosotros conocerlo, entenderlo, y por eso ser transformado y renovado para poder vivir una vida plena, piadosa, una vida recta, ¿verdad? Una vida en la voluntad de Dios, es que ya es la voluntad revelada. Su palabra revelada es la revelación especial, el canon bíblico, y es suficiente para dirigirnos a Dios y su voluntad, ¿verdad? La revelación especial, esa sí es la que salva, ¿verdad? Porque ya es un mensaje que nosotros podemos entender, es la vida de Cristo, es la palabra profética más segura también, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad especial que nosotros ahora tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que trae gloria a Dios? Pues a través de su revelación, a través de sus estándares, sus preceptos, sus juicios, sus mandamientos, su ley. Es de acuerdo a esos estándares que, obedeciéndolos, guardándolos, meditándolos, atesorándolos, escribiéndolos en nuestro corazón, en nuestra mente, es como vamos a darle gloria a Dios, ¿verdad? Estos ya los leímos. Y bueno, de esa manera traemos gloria a Dios. Y hay ciertas actividades que la palabra nos dice que haciendo esas actividades, esos mandamientos, traemos gloria a Dios. Y se los voy a ir diciendo para que también vayan anotando las citas. Hay unos que son dirigidos hacia Dios, nosotros hacia Dios, y el vivir, simplemente el hacer cosas cotidianas como el vivir y comer, es una de ellas. En 1 Corintios 10:31 dice: en cualquier caso, tanto si comen como si beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios, ¿sí? Entonces simplemente son cosas tan pequeñas, tan cotidianas, que tenemos que hasta esas cosas cotidianas considerarlas, hacerlas para darle gloria a Dios. Entonces, vivir y las cosas cotidianas es darle gloria a Dios. Otra cosa, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, en Josué 7:19 vemos: dijo entonces Josué a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y ríndele alabanzas. Confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes, ¿verdad? Entonces, cuando también la palabra nos insta en el Nuevo Testamento a confesar nuestras faltas unos a otros, nuestros pecados, y eso también le da gloria a Dios, ¿verdad? Aquí dice: da gloria al Señor y confiésame lo que has hecho y no me lo ocultes. Entonces, nuestra confesión de pecados a Dios, pues también le da gloria a Él, porque es parte de su voluntad, ¿verdad? La oración, el presentar nuestras peticiones, nuestras súplicas, también es darle gloria a Dios. Si todo lo que pidan en mi nombre se les concederá, se lo concederé, para que en el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Lo que pidan en mi nombre yo se los concederé, ¿verdad? Dice: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad?
Y sabemos que no vamos a pedir lo que nosotros queramos, ¿verdad? Sino conociendo la voluntad de Dios, vamos a pedir conforme a su voluntad. Y es porque pedimos conforme a su voluntad que se nos va a dar, ¿verdad? Y eso es donde también Dios es glorificado, cuando presentamos nuestras peticiones en oración. Cuando vivimos de forma pura y en santidad, también el Padre es glorificado. Aquí en Corintios les dice Pablo a los corintios: huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿verdad? Entonces también nos llama aquí a glorificar a Dios, no solo nuestro cuerpo físico, sino todo lo que nuestro cuerpo o la manera inmaterial de nuestro cuerpo pueda producir, que son pensamientos, intenciones, deseos, motivaciones, ¿verdad? Entonces, no solo las acciones físicas, sino las acciones inmateriales también deben de glorificar a Dios. Otra de las maneras en que Dios es glorificado es cuando le alabamos, cuando presentamos alabanza a Él. En 2 Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí? La acción de gracias sobreabunde en la gloria de Dios, en la versión La Palabra. Dice así: cuantos más participen del favor de Dios, tanto más crecerá la acción de gracias para gloria de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos da de gracia algo, logramos algo, hay una meta lograda, hay un regalo de gracia, cualquier cosa buena, porque dice Santiago 1:17: todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Entonces todo lo bueno que podamos recibir viene de Dios, y debemos de responder en acción de gracias, porque eso da gloria a Dios, ¿verdad? Otra de las cosas es obedeciendo su palabra, podemos darle gloria a Dios. Convencidos por esta ayuda, alabarán a Dios por la respuesta de fe que ustedes dieron al Evangelio de Cristo y por la generosa solidaridad mostrada con ellos y con todos. ¿Sí? Entonces aquí dice en esta versión: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Entonces, cuando nosotros participamos, obedecemos, somos fieles al Evangelio, Dios es glorificado, ¿verdad? A través de eso también. También otra de las cosas es cuando nosotros llevamos fruto, ¿verdad? La palabra nos dice, Cristo nos dice, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿verdad? Separados de mí nada pueden hacer, ¿verdad? El que permanece en mí y ¿me dicen? El que permanece en mí y yo en él, no, no vienen los evangelios, ahí está. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, cuando llevamos fruto, Dios es glorificado. Dice en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Cuando llevamos un fruto, cuando mostramos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando mostramos el fruto del Espíritu, el Padre es glorificado. Y esas son cosas que nosotros hacemos dirigidos a Dios o al prójimo, y Dios es glorificado. Hay otra de las actividades que un creyente dirige también a otros creyentes o hace, que también glorifican a Dios. Una de ellas es el evangelismo y la proclamación de la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, una de las tareas del creyente es predicar la palabra, evangelizar, para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Otro de las acciones o actividades que realizamos que dan gloria a Dios es cuando servimos a la iglesia o servimos al pueblo de Dios. Ahí en el capítulo 5 de Gálatas nos llama a cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien, más a los de la familia de la fe, ¿verdad? Creo que es 6. Gálatas 6. Aquí dice... No, sí, 5. Sí. Aquí está. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando servimos al pueblo de Dios, cuando servimos a las personas, también Dios es glorificado. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces, usando nuestros dones y talentos, habilidades, no solo para los creyentes, sino también para el mundo, Dios es glorificado. Cuando damos también, ya sea de nuestro tiempo o recursos o monetariamente, también eso glorifica a Dios. Dice aquí: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos, ¿verdad? Cuando tú contribuyes de alguna manera, cuando tú contribuyes en alguna forma, también estás dando gloria a Dios. Y cuando también somos testimonio de lo que Cristo viene a decir, cuando somos parte de ser ejemplo, de traer unidad a nuestros hermanos, de procurar esa unidad también. Dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces, también cuando procuramos la unidad en nuestros hermanos, en el cuerpo de Cristo, estamos dando gloria a Dios, estamos reflejando su gloria. Y por último,
también el incrédulo al final, todos en este mundo vamos a darle gloria al Señor, porque vamos a de alguna manera exaltar su santidad, sus atributos, de alguna u otra forma. El incrédulo al final de sus días, si no se arrepiente, al final en su juicio, él va a glorificar a Dios y va a resaltar sus atributos de justicia, de santidad, de sin mancha, sin pecado. Entonces esos atributos van a ser glorificados de un juez justo, porque al final en nuestra vida, nuestra muerte, ya sea el creyente o el impío, va a glorificar a Dios de alguna forma. Entonces también hay acciones que el incrédulo se hace partícipe de la gloria de Dios, como la simple acción de ayer, de la luna. O sea, el que no es creyente, el inconverso, también se admira de la creación, ¿verdad? Entonces, al final, como dice Romanos, nadie tiene excusa. Y podemos verlo cuando se proclama el mensaje de salvación. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, ¿verdad? Aquí, bueno, vamos a ver ese pasaje y vamos a ver otros. En Efesios 1:6, creo que ya lo vimos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y el otro, que es más claro, 4:15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí? Y ser ejemplo, dar luz a este mundo y ser de testimonio. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Aquí no se está refiriendo a hombres creyentes, sino hombres en general, inconversos o no inconversos. Dicen que seamos luz delante de ellos para que ellos mismos vean y glorifiquen a Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el no creyente, cuando ve una diferencia en nosotros, él está diciendo, oye, él dice que es cristiano, cree en este Dios de la Biblia y a lo mejor por eso es su comportamiento, ¿verdad? Entonces logran ver cierta congruencia ante el mensaje que predicamos y el testimonio que ejercemos, y a su vez ellos glorifican a Dios también. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que profundizar, ¿verdad? De todas las acciones que hacemos le deben de dar gloria a Dios. Filipenses 4:20, para concluir esta sección, dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y bueno, vamos a por último ver una parábola, estudiarla así un poco rápido por el tiempo, ya me extendí un poco, pero vamos a ver esta parábola de los talentos, ¿verdad? Que yo creo que todas la conocemos, pero como ya todos la conocemos, la vamos a leer en la versión La Palabra. La Palabra. Y son, creo que 16 versículos, hasta el 30, sí. Pues cada quien 2 versículos, ¿verdad? Entonces, vamos a leerla y ahorita platicamos más sobre eso. La parábola del capital y los intereses. Va a ser un poco más grande. Dice,
el Señor está hablando por parábolas en todo ese capítulo de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces dice, igualmente el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego emprendió su viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido un talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5 le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido un talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así, a mi regreso, yo había recibido el capital más los intereses. Quítenle pues la parte que le confié y entréguesela al que tiene 10 partes. Porque todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil arrójenlo fuera, a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Bueno, es una parábola, una enseñanza que Jesús estaba diciendo sobre el reino de Dios. Y las parábolas tenían cierto propósito, ¿verdad? Uno de ellos era ocultar la verdad a los fariseos, ¿verdad? Hablarles por parábolas para que no entendieran, y luego a sus discípulos después les interpretaba el significado, ¿verdad? Y son historias que quizá ficticias en cierto modo, pero tenían un propósito de responder algo, ¿verdad? A la multitud y enseñar algo a sus discípulos. Entonces, obviamente las parábolas tenían ya un significado, no era literal, así nada más una historia, y aquí hace referencia a Dios, ¿verdad? A Dios y a nosotros sus siervos. A cada uno, vamos a verlo así, nada más desglosarlo verso por verso. Vamos a ver el contexto, qué está pasando, quiénes son los personajes, cuál es la situación, ¿verdad? Entonces están esos hombres que somos nosotros en representación, y este hombre pues representa a Dios, que se va de viaje, se va a alejar y reúne a sus criados, nosotros sus siervos, y les confía la administración de su negocio. Dice, a cada uno, esto es importante, le da de acuerdo a su capacidad. Y ahorita lo podemos ver, algo así como nadie tiene excusa, ¿verdad? Nadie se puede excusar porque a cada quien se le dio de acuerdo a lo que él podía, ni de más ni de menos. Entonces les confió una cantidad de dinero. Aquí dice en la Reina Valera
bueno, aquí también dice unos talentos. En ese tiempo el talento había diferentes tipos de talento, había de plata, pero en este caso hace referencia a los de oro, que valían todavía mucho más. Y era una cantidad que un siervo, un criado, nunca iba a poder reunir en toda su vida. Entonces les confían, y si a uno le entrega 5, a otro 2 y a otro 1. Acuérdense que cada uno de acuerdo a su capacidad. Dice que el que había recibido 5 talentos negoció, ¿verdad? Hizo ahí partido, negocio, un asunto con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido un talento, tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró, ¿verdad? Al cabo de mucho tiempo regresó el amo. Mucho tiempo aquí también hace referencia, ¿no? No fue de un día para otro, sino que dejó pasar una cantidad considerable de tiempo. Y se puso a hacer cuentas con sus criados. Nosotros sabemos y esperamos el regreso de Cristo, ¿verdad? Y Él nos ha encomendado cosas que hacer, nos ha dotado de dones, de talentos, de habilidades, nos ha dado su palabra, nos ha dado a Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha dado buena dádiva, talentos, dones. Entonces, dice que llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5 le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. Aquí hay algo en la versión Reina Valera, dice: trajo otros 5 talentos, diciéndole: 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ojo que él entrega todos los talentos, tanto los que le confió, tanto los que ganó, porque él era simplemente un mayordomo, un administrador, no era el dueño, no era un hijo como el hijo pródigo, ¿verdad? De que ten tu herencia, ten tu parte y pues allá tú sabes, ¿verdad? No era el caso. Eran unos siervos que su responsabilidad, su obligación era ser buen mayordomo y administrador de lo que se les había confiado, no regalado, no dado. Entonces le entrega esos 5 más los 5. Dice: el amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, ¿verdad? Hasta eso es simplemente de esperarse, ¿verdad? Que iba a hacer algo con ese dinero, y hasta eso lo felicita, ¿verdad? Y le dice: muy bien, eres honrado y eres fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría, ¿verdad? La alegría de él, porque al final de cuentas él es el dueño. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, mira, he logrado duplicarlos. Hizo lo mismo, trajo el doble. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Dice: por último llegó el que solamente había recibido un talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes, ¿verdad? Que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y esto también hace clave el versículo, porque dice: Señor, yo conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembras, donde no esparciste. Entonces dijo: tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra, y aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, ¿verdad? Entonces aquí cabe mencionar de esto, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y esto habla mucho tanto del amo, tanto como el criado, ¿verdad? El criado, para decir esta frase, para hacer referencia y levantar un cargo como este de
pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste, yo creo que no habla muy bien de una persona sabia o simplemente la lógica, ¿verdad? No puedes cosechar o recoger donde nunca sembraste y nunca trabajaste. Entonces esto habla de que el siervo no conocía a su señor, porque le levanta, hace una afirmación que no va con la de un dueño de esta magnitud que tiene tanto dinero, que es buen administrador. Entonces, para empezar, el criado no sabe o no conoce a su señor, ¿verdad? Porque le levanta un falso que no puede ser. Y dice, tú me escondí tu dinero, aquí lo tienes. Y el amo le contesta, administrador malo y holgazán. Y le contesta, lo juzga con las mismas palabras que él había dicho de lo que era él, ¿verdad? No lo intenta como corregir o negar, sino lo juzga con sus palabras. Dice, si sabías que yo, aquí en la Reina Valera dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces simplemente lo juzga con las mismas palabras que él dijo. Dice, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses. Y luego le dice, quítenle pues la parte que le confié y entréguensela al que tiene 10 partes, porque todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil, ¿verdad?, que no sirve, no es útil, arrójenlo fuera a la oscuridad, ¿verdad? Un lugar donde no se ve, donde no se percibe nada, y allí llorará y rechinará los dientes, ¿verdad? Aquí hace alusión a un lugar donde nadie quisiera estar, ¿verdad? Donde no va a haber ninguna expresión de los atributos de Dios, un lugar de oscuridad, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esta parábola nos enseña y nos visualiza a nosotros como los siervos, ¿verdad? Y al hombre al hombre dueño de todo, como a Dios. Y aquí se nos enseña que al menos a cada quien se le ha entregado un talento, ¿verdad? Al menos. Al que era menos hábil, al que tenía menos capacidades, pues se le dio de acuerdo a su capacidad y se le dio al menos uno tenemos. Entonces al final cada uno va a rendir cuentas de qué es lo que hizo con ese talento, si ese talento le trajo gloria a Dios, ¿verdad? Si nuestra vida, si nuestra disposición, si nuestros pensamientos, si lo que tú quieras, le trajo gloria al Señor al final. Vemos que los primeros 2 le trajeron gloria a Él, ¿verdad? Porque enfatizaron las cualidades del amo, que era bueno, ¿verdad? Que era bueno al darles algo que ellos no merecían y encargárselos. Entonces este amo al final pues regresa, y así todos pasaremos bajo esta misma vara, ¿verdad? No espera más. El amo no esperó más del que tenía 2 que el que tenía 5, ¿verdad? Simplemente de acuerdo a la proporción que les había dado es lo que les pidió. Entonces aquí pues la pregunta es si nosotros como cristianos pues estamos trayendo gloria a Dios con todo lo que se nos ha dado, ¿verdad? Con todo lo que se nos ha encomendado, o si estamos siendo inútiles para el reino, ¿verdad? Para su reino. Y
Y si no sabemos en qué somos buenos, o qué se nos ha dado Dios, o qué don, o qué necesito hacer, o cómo vivo la voluntad de Dios, pues es hora, ¿no?, que nos pongamos a recapacitar, porque no sé qué es peor, si saber cuáles nuestros dones y talentos y cuál es mi llamado y no hacerlo, o no saber cuál es mi talento, ¿verdad? Y yo creo que a los dos nos haría siervos inútiles, el saber y no estar haciendo, o el no saber, porque seríamos negligentes, como dice aquí, holgazanes, si estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, y no darle prioridad pues a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Porque vimos que ahorita todo lo que podíamos darle gloria a Dios, hasta en lo más sencillo, como es comer, vivir, hasta en lo más complejo, ¿no?, ya lo que nos manda la palabra. Y por último, vamos a ver este pasaje de 1 Samuel 4, donde, no lo vamos a ver nada más al final, donde es la historia que los filisteos roban el arca, ¿verdad? El arca del pacto. Entonces están los filisteos, el pueblo de Dios, y pelean, ¿verdad? Hay muchas bajas del ejército israelita, y los filisteos roban el arca, la capturan, y uno escapa y va a contarle al pueblo que el arca del pacto, el arca de Dios, había sido robada. Y dice, aquí dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando, dice que cuando les dio la noticia, Elí cayó, se desnucó, muere, y una mujer que estaba ahí, aquí dice, el arca de Dios, y aquí dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, estaba embarazada, cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, o sea, era una noticia pues muy mala, ¿verdad? Todos estaban atónitos. Dice, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, todavía estaba en shock de lo del arca que había pasado, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Aquí en otras palabras dice, Icabod, pues decía Israel, se ha quedado sin gloria, ¿verdad? Y me ponía a pensar y decía, ¿qué clase de cristianos estamos siendo? Si cristianos que le dan la gloria a Dios, o somos unos Icabods que le estamos quitando la gloria a Dios, o sea que ya no hay gloria, y lo peor que nos podría pasar es terminar siendo unos Icabod, o uno de estos siervos inútiles que mucho se nos dio, pero a la vez se nos iba a demandar, y no vivimos para la gloria de Dios, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios en todo. Y cerramos con esta frase de J.C. Ryle, que dice, cualquier cosa con la que podamos glorificar a Dios es un talento, ¿verdad? Ahorita haciendo mención a la parábola. Dice, nuestros talentos, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de una iglesia, nuestras ventajas como poseedores de la Biblia, todas estas cosas son talentos, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Qué mano las provee? ¿Por qué somos lo que somos y por qué no somos gusanos que se arrastran en la tierra? Solo existe una respuesta. Todo lo que tenemos y lo que somos es un préstamo de Dios. Dejemos que este pensamiento penetre profundamente en nuestros corazones, ¿sí? Entonces al final, en realidad todo
lo que somos, todo lo que tenemos es un talento, ¿verdad? Es algo de gracia que se nos está siendo otorgado y tenemos que hacer algo con él, darle la gloria a Dios para, no solamente por miedo, como este siervo que estaba ahí, yo tuve miedo, sino conociendo, en el conocimiento de Dios vamos a saber quién es Él, y por amor, por reverencia, por simplemente por gratitud, vamos a darle la gloria al Señor con todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de esto, de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y al final es darle gloria a Él haciendo su voluntad. Entonces voy a cerrar aquí.